Buenísimo. Entonces la idea de hoy era ver un poco más sobre la halajá, cómo empezar o sea, todo el tema del juicio, Rosh Hashanah y eso. Pero como digo, ayer se me quedó el libro no sé en dónde, entonces primero Dios cambiamos el viernes a halajá y hoy vamos a ver el tema que vamos a ver el viernes, que es un tema que antes, bueno, al menos en mi vida personal era un tema como más presente siempre, es el tema del Heshbon HaNefesh. Heshbon HaNefesh es este concepto examen de conciencia o Heshbon Nefesh literalmente se podrá traducir como cuentas del alma, pero puede ser una evaluación de conciencia o una autoevaluación, digamos, una autoevaluación del alma. Entonces, hay muchas costumbres de qué significa esto. Unos se acostumbran a escribir todas sus cosas, seguramente han hecho antes de Rosh Hashanah o antes de que por alguna vez uno quiere escribir qué es lo que hice, qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero hacer para el siguiente año. Entonces, aquí el Jobot Alevavot, que es el mismo libro que estamos estudiando la semana pasada, los viernes, sobre el agradecimiento, va a hablar sobre este concepto que es de la autoevaluación o evaluación de conciencia. Entonces dice así. Siempre empieza así sus capítulos. Ya que vimos en el capítulo anterior lo esencial de la Teshuvah, y uno de los detalles o una de las cosas, digamos, que la Teshuvah, de los pratim, ¿sí? De los detalles que tiene la Teshuvah, es el concepto que el ser humano haga a sí mismo la autoevaluación o la evaluación de la conciencia. O sea, dentro de todo lo que significa Teshuvah, en otras palabras habíamos dicho que es esta búsqueda de regreso a la relación con tu creador, uno de los pratim, uno de los detalles de eso se llama la evaluación de la conciencia o la autoevaluación. Porque al hacer esto, cuando uno se autoevalúa y se despierta su nefesh, despierta, vamos a llamar, a traducirlo ahorita como alma, despierta su alma hacia cosas que por medio que por medio de ellas puede llegar a la completud en este mundo y en el mundo venidero. Como ya dijo David Amelech Alaba Shalom, Hishavti derajai viashiva raglai ledoteja. Hishavti derajai, no sé, hice cuenta sobre mis caminos o evalué mis caminos y regresé mis pies hacia tus estatutos. O sea, como diciendo esto, ¿no? Hishavti derajai, evalué mis caminos. Entonces aquí se aprende también de que existe algo que se llama evaluar tus caminos, o sea, hacer como un plan, digamos. Pero vamos a ver a qué va. Entonces, primero que nada, saber qué es el Pirush del Heshbon HaNefesh. Dice, la explicación de lo que significa, la explicación de lo que significa la autoevaluación del alma es, básicamente, bueno, es otra vez traducirlo así, pero es el Bikoret, es una evaluación que el ser humano hace entre él y él mismo. O sea, por eso se llama autoevaluación. Es evaluarse a sí mismo simplemente cómo estás con respecto a tu servicio en tu Torah, en tu comportamiento en cuestiones de este mundo, o sea, cómo sí, autoevaluarse, ¿no? ¿Cómo está mi relación con mi espíritu, mi relación con Dios, mi relación con mi Torah, mi relación con cuestiones de este mundo? Y la otra parte del Heshbon, entonces eso es una parte del Heshbon Nefesh, de la autoevaluación. La otra parte de la autoevaluación es la reflexión o el entendimiento de las bondades divinas que te haya dado Dios, ¿sí? Para que por medio de esto, ya sea por autoevaluarte y ver cómo estás tú con respecto a tu servicio, a tus caminos, y por otra parte, autoevaluar, ¿cómo se dice? Reflexionar sobre las bondades que Dios hizo a ti, para que por medio de esto sepas, o sea, cuál es la intención de autoevaluarse. Una vez que te autoevalúas, vas a saber cuáles son las obligaciones, digamos, o los consejos que recaen sobre ti que debes de cumplir y qué otra cosa te falta de cumplir. Básicamente es muy simple, pero es una autoevaluación de alma. Quiero decir, me reconecto y hago una evaluación, o lo que hacían muchos como parte de mi teshuvah es ver cómo estoy con respecto a mi servicio con Dios, con mis cuestiones mundanas, y por otra parte ver y reflexionar sobre las bondades que tengo. Son las dos cosas que uno tiene que hacer un examen de conciencia. ¿Cómo estoy con respecto a mi cumplimiento o a mi servicio en este mundo? Y por otra parte, ¿cómo estoy? O sea, reconocer las bondades que hay. O sea, empezar a buscar esos, lo que hablamos la semana pasada, pero empezar a buscar, encontrar esos detalles sutiles con los que Dios nos va beneficiando. Y si quiere, y dice, te voy a traer algunos pesukim, algunos versículos, no voy a leer todos, pero dice, hay algunos versículos donde desde Moshe Rabbeinu ya nos ordenó o nos invitó a hacer este tipo de examen de conciencia.
Cuando dice así, Villadata Yom Yashebotel abeja, que Oshemu Elohim Hashomayim Mimal Be'alaretz Mitachat Enod. Y sabrás hoy y lo regresarás a tu corazón. O sea, sabrás hoy, regresarás a tu corazón que Dios es tu Dios en los cielos, de arriba, y sobre la tierra no hay nadie más que Él. Y dice, y cuidarás los estatutos y sus mitzvot, etcétera. Entonces aquí claramente Moshe habla de Be'ayadat hayom be'ashebotai le'abeja, y sabrás hoy y lo regresarás a tu corazón. Entonces aquí el Jobot dice, ese pasuk es la invitación a la autoevaluación de conciencia. David Amelech, es precioso este versículo, pero David Amelech en el Teilim 34, dice, Ta'amu uru kitov Hashem asher hakev yechesemo. Ta'amu uru, prueben, saboren y vean. Saboren y vean que Hashem es bueno y dichoso el hombre que en él se apoya. Pero esto, Ta'amuru, esta parte de saborear, o sea, Ta'amu, prueben, prueben y vean, ¿no? Aquí recordando al abuelo que decía, saber es sabor, ¿no? Entonces en este concepto, saber es sabor quiere decir prueben y vean, sepan, o sea, palpen y vean que Dios es bueno. Entonces aquí es la invitación de David Ameleja, no solo sentir que Dios es bueno, sino pruébenlo, prueben, saborenlo, que sepan que Dios es bueno. Hay otro que dice, date lo que abija, beabdeu, conoce a tu Dios, tu Padre, y sírvelo. Y hay otro en Teilim también, el 32 que dice, no sean como un caballo que no entiende nada, etcétera, etcétera. Está bien. Entonces, en general habla de una autoevaluación y de una reflexión de conciencia, pero con cabana, con intención. No solo permitirse y fluir con los pensamientos que te vienen el día a día, que es muy importante, pero también dar un espacio a hacer estas reflexiones, ¿no? Ta'amuru, prueben y sepan, saboren y sepan que Dios es bueno. Entonces, hay que hacer es la invitación a la autoevaluación. Ujú. Ok, entonces dice, sobre la pregunta si todos tenemos que hacer el mismo tipo de reflexión, o sea, se cuenta, si es un concepto en general, así como el tefilim, todos nos los ponemos de la misma manera, o las cosas, o la evaluación de conciencia es algo que tiene que ver con cada uno, con cada persona. Dice, la ambición de todos los seres humanos para elevarse y cada día servir más y acercarse más a la Torá y a las cuestiones de este mundo, servir de una mejor manera en este mundo, dice, no es igual para todos, sino depende de cada persona, en las diferencias que hay en cada persona, ya sea en su capacidad de reconocimiento, de su intelecto, o en la sutileza de su entendimiento. O sea, cada persona según su sutileza de conciencia, sí, su capacidad de conciencia, cada uno tiene que hacer, la reflexión es distinta, la autoevaluación de conciencia es distinta, pero todos nosotros estamos de alguna manera invitados, obligados o aconsejados a hacer para sí mismo esta autoevaluación de conciencia y pedirse a sí mismo y buscar en sí mismo y tratar de encontrar un caminito para cumplir sus obligaciones o servir a su creador y servir a este mundo según sus capacidades que cada uno tiene y según lo que cada uno entiende que son las bondades que uno puede, con las cuales puede beneficiar. No, perdón. Me vine a tratar de y según cada uno, con la sutileza de su intelecto, según cuánto reconozcas las bondades y cómo percibes las bondades que de Dios te da a ti, según eso, cada uno va a entender cuál es el servicio que tiene que hacer en este mundo, ¿no? Ok. Mm, Entonces nomás trae un pasuk, me voy a saltar todo esto, pero trae un versículo como diciendo, según el entendimiento, no es lo mismo la generación, cuando Moshe habla, la generación que salió del desierto y vio todo lo que sucedió, todos los milagros, todo lo que pasó. Entonces cuando Moshe les ordena a ellos, les dice, no, ustedes son los que vieron todos los milagros, no sus hijos. Ustedes están obligados a contarle a sus hijos, pero ya que ustedes vieron todos sus milagros, vieron todo lo que sucedió en Egipto, entonces desde ahí hay que servir a su creador. La misma idea, según el reconocimiento de las bondades que uno recibe todos los días, es casi directamente proporcional a cuánto uno se va a entregar al servicio. Una persona que está agradecido, ahorita voy a traer un par de ejemplos, pero alguien agradecido, alguien que ve los milagros en primera mano, alguien que reconoce la bondad con la que está siendo bañado todos los días, es mucho más fácil, o más bien se va a despertar en sí mismo ese deseo y esas ganas de esa reciprocidad, ¿no? De ese servicio. Está bien. Perdóname, ok.
Vamos a saltar todo eso, ¿no? Y entonces dice, sobre la pregunta, ya saltándonos un poco más, entonces primero nada más entender que la única manera de servir con voluntad, de servir con, en esta parte de servicio, no de servicio de yugo, sino de servicio de esta búsqueda de reciprocidad, ¿no? Alguien te hace un favor, te sientes agradecido y buscas esa reciprocidad, ¿no? Darle aunque sea las gracias, o sea, es algo muy natural en el ser humano. Entonces, según lo que uno perciba, que Dios, que cualquier ser humano le hace bondades a él, entre más reconozcas esas bondades que, con las que está siendo beneficiado, va a ser mucho más fácil entrar en esta relación de servicio y de búsqueda de reciprocidad, de cumplir la voluntad. Me prestaste el coche, te agradezco al final. Me hiciste un favor más grande, te mando un regalo, ¿no? O sea, es algo que sucede. Me prestaste tu casa, por ejemplo, para el fin de semana, muy probablemente te mando unas flores. Me prestaste tu casa, digamos, durante 2 meses porque me ayudaste con eso, muy probablemente te va a regalar un detalle más importante. Es muy interesante si nos ponemos a pensar cómo cuando nos sentimos afortunados o cuando nos sentimos agradecidos por lo que alguien hace por nosotros, siempre buscamos la reciprocidad de regreso, ¿no? Siempre buscamos el servicio. Entonces, ahora, si ya entonces, desde ahí se entiende un poco por qué tenemos que hacer esta reflexión. Tanto cuáles son mis servicios hacia este mundo, hacia Dios, con la Torah, con los otros seres humanos, y por otra parte, reconocer las bondades que Dios nos hace. Al hacerlo, va a ser muy fácil entrar en este servicio y en esta búsqueda de elevación personal. Ok, entonces dice el J. Lebot, aquí te voy a dar 30 formas de generar reflexión interna. No creo que veamos todas, pero vamos a ir una por una. Entonces hay 30 formas o 30, sí, 30 formas de autoevaluarse en cada uno de los aspectos. Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces vamos a empezar con el primero. Ok, dice así. La primera forma de reflexión es que el hombre reflexione Sheluto. Esta, cómo uno se fue desarrollando, ¿no? Cómo se fue Shelut es cómo se generó la cadena desde que naciste hasta ahorita. O sea, como darle ese seguimiento, cómo fuiste creado. Y específicamente vete a cómo fuiste, a cómo fuiste creado. Cómo saliste de la nada hacia algo. Eras nada, me'ain leyesh. O sea, una gota o ni siquiera algo en el pensamiento de nuestros padres, sin que, sin que haya nada que obligue a esto. No hiciste nada para merecer bajar. No hicimos nada para merecer bajar. Éramos nada, literalmente nada. Dicen que la semilla del padre que da la madre para crearnos, viene del pensamiento del padre. Te puedes a pensar, qué loco, ¿no? O sea, no éramos nada. Entonces empezar desde ahí, no éramos, ¿qué éramos? Ni siquiera un pensamiento, era una intención, era algo en potencial. No había nada que obligue nuestra, nuestra existencia. Lo único que obligó a nuestra existencia fue la bondad divina, la intención divina de querernos que estemos en este mundo, ¿no? O sea, simplemente conectar con eso. No éramos nada, no sé si puedan conectar con esa idea, pero no éramos nada. Nada obligó a que vengamos acá. No nos merecimos que nos manden acá, no merecemos la bondad, no merecemos que nos metan a la casa que nos metieron, nada, absolutamente nada, solo por una intención divina. Y lo que nos mantiene hoy vivos otra vez es eso, es esa intención amorosa de Dios, nada más. Es la única razón no hay un merecimiento de estar. Regresa hacia atrás y denos cuenta desde que existimos. La única razón por la que estamos acá es una bondad divina. Es la primera reflexión. Simplemente porque Dios tuvo intención, una intención amorosa de que estemos acá. Y esa intención amorosa de Dios mismo es la que nos mantiene acá. Luego hay mucho que profundizar en ese concepto, pero sentir ese amor de que nos quieren acá. Ahorita cada uno de ustedes, Dios los quiere acá. Esa misma intención amorosa por las que nos trajo a este mundo es la misma intención amorosa que nos mantiene vivos en cada momento. Entonces simplemente órale, o sea, es muy, muy impresionante que hay un amor tan profundo hacia cada uno de nosotros que nos mantiene vivos, no por un merecimiento, simplemente por tu Nedivotó, por su bondad y su generosidad. Y entiende, y entender esto, ¿no? Como no solo nos creó, te hizo una criatura muy elevada y más elevada y más impresionante que todo lo que está en el mundo mineral, en el mundo vegetal o en el mundo animal. O sea, no solo que tuvo intención de traerte, sino te trajo como ser humano, ¿no? O sea, pensar desde ahí, decir, qué impresionante que me hizo humano, me dio conciencia, me dio esta capacidad
No sé cómo se viva como animal o cómo se viva como planta, como mineral, pero sí reconocemos que la vida humana es mucho más elevada. Entonces Dios deseó, tuvo intención de que tú nazcas, de que tú seas, que vengas a este mundo y te hizo no solo eso, que no que vengas a este mundo en forma, en una figura humana. Entonces cuando reconoces todo esto, te vas a dar cuenta, empieza como una sensación de agradecimiento inmediato. Si reconozco que hay una intención amorosa de crearme, si genero ese vínculo tan sutil y tan pequeño con mi creador, nos vamos a dar cuenta que ya nada nos puede tirar de una manera tan fácil. Es eso, hay una intención amorosa de estar acá. Y por lo tanto se genera en mí una sensación de reconocimiento, sí, de reconocer la bondad que Dios hizo conmigo en eso. Ujú. Y dice, te puedo dar un ejemplo para entender un poco más dice el juego de la voz, te puedo dar un ejemplo para entender un poco más esto. Imagínate que tu mamá, cuando naciste, digamos, tenías un mes de nacido y tu mamá te envió a la calle, ¿no? Te tiró a la calle y cuando pasó una persona, te vio, se apiadó de ti, te metió a su casa, se ocupó de ti, te vistió, etcétera, etcétera. Y de repente creciste y te enteraste de toda esta historia. ¿Cuánto sentirías las ganas o sea, cuánto agradecimiento sentirías? Y no solo eso, ¿cuántas ganas de servir y de reciprocidad sentirías hacia esa persona? O sea, ¿cuántas ganas de simplemente preguntarle gracias? ¿Cómo puedo ser recíproco a tanta bondad que hiciste conmigo? Y si esta persona te pediría cualquier cosa, dirías, claro, claro, no lo puedo creer que me recogiste desde este lugar. Y si esta persona te diría, esto no me gusta, te cuidarás mucho digamos, de no ofender. Solo por agradecimiento. Olvídense de la Torah, olvídense de la mitzvah, olvídense de las ordenanzas, olvídense de esta idea de que Dios nos ordenó, simplemente de regresar al hecho de que Dios nos creó con amor, simplemente porque quiso. Todo lo que hemos recibido de bondad en la vida es porque hay una intención amorosa de que estemos acá. ¿Cuánto, si reconocemos eso, cuánto se despertaría nuestro corazón para buscar una relación con ese creador? Eso, si lo reconocen en un ser humano, ¿cuánto más y más hizo Dios por nosotros? Ok. Por lo tanto, con este puro reconocimiento, muchas veces es suficiente para buscar ese apego o ese servicio o esa búsqueda así, de apego con Dios y recibir sus mitzvot, o sea, como ordenanzas o como consejos divinos. Ok. Entonces, esa es la primera forma de reflexión. La siguiente autoevaluación que uno podría reconocer, voltear a ver tu cuerpo y decir, qué impresionante que primero Dios, que todos los que estemos escuchando estemos completos, pero qué impresionante cómo Dios estructuró mi cuerpo. Cuánto completó mi figura y mi esencia. Y vean, te levantas, gracias a Dios, puedo moverme, puedo abrir los ojos, puedo respirar. Pero no desde el hecho de que funcione mi cuerpo, sino qué perfección de cuerpo, qué perfección me hizo. Puedo caminar, puedo ir rápido, puedo sentarme, puedo descansar, puedo sentir placer, puedo los cinco sentidos, o sea, empezar a ver, a darte cuenta cómo Dios estructura tu cuerpo, qué perfección y no sé cómo sienta cada uno con su cuerpo, pero qué hermosura darse cuenta que estamos completos o bien estructurados, se podría decir. Pero imagínate, entonces dice aquí, podría hacer una pequeña reflexión, o sea, aunque suene dura, pero piensa, ¿qué pasaría? Cierra tus ojos, ¿qué pasaría si te tendrías que mantener así sin ojos? O si tu estructura de cuerpo no estaría completa en alguna parte del cuerpo, como brazos, piernas, no para darte cuenta con el miedo de, chinos, voy a perder. No, no, no. ¿Cómo se vería mi vida? ¿Cómo sería mi vida sin una mano? ¿Cómo sería mi vida sin ojos? No porque me la vayan a quitar, pero reconocer nada más la bondad que se tiene a través de que puedo mover mis brazos. O sea, hacer esa autoevaluación es literalmente sentarse en algún momento y hacer esa autoevaluación. Reconocer lo impresionante que significa tener tu propio cuerpo. Y obviamente pensar, imagina que alguien no tiene brazos, ¿no? Barminan, una persona perdió los brazos y de repente llega algo así como una prótesis perfecta. Y con una prótesis perfecta, este doctor nuevo le pone un nuevo brazo a esta persona. Y otra vez, esta persona es completo y tiene su brazo. ¿Cuánto sentiría agradecimiento y reconocería sí, o agradecería a este ser humano, a este doctor que hizo eso? Imagina que el doctor te diga, mira, para hacer esto tienes que tomar esto, tomar esta medicina, o sea, te pediría algo, ¿cuánto te apegarías a este doctor? Al menos por un momento.
Esa es una segunda reflexión. Reconocer la bondad de tener tu cuerpo completo. Sí. Entonces eso, reconocer y así apegarse a tu creador simplemente porque te hizo tu cuerpo y te lo completó. Cada uno de los miembros de tu cuerpo te lo hizo completo, significa no solo el dedo, los huesos, las falanges que puso, los nervios, todo, todo. O sea, hay una reflexión por una parte, hubo una intención de alguien, de Dios, que me quiso acá, una intención amorosa de tenerme acá sin previo merecimiento mío. Y no solo eso, me mandó completo. ¿Cuánto sería si no me mandara completo? ¿Cuánto sería si uno de los sentidos me fallaría? Ujú. Sí, ¿no? Y así dice Job. Job empieza a decir, o sea, cuánto, bueno, no conozco la traducción exacta, pero empieza a reconocer a Job cómo cada parte del cuerpo lo hizo perfecto, etcétera. O deja al Kinorad ni Flet ni Flaim, sí, dice, te agradeceré y te reconocer por cuántas maravillas hiciste conmigo. ¿Qué tal, Jimmy? Ok, esa sería la segunda reflexión que hay. Con esta tercera terminamos. Entonces, primero, reconozco la intención amorosa de tenerme en esta vida. Segundo es, no solo hubo una intención, me hizo perfecto, me hizo completo. Es importante sentir esa perfección, esa completud. ¿Y cuánto sería si no fuera de esa manera? La tercera forma es, ¿cuántas bondades hizo Dios contigo en esto que te dio conciencia y raciocinio? De repente lo damos muy por hecho, ¿no? Pero cuando hay temas de salud mental o de salud emocional, uno se da cuenta realmente cuánto vale estar sano y tener un intelecto fino, ¿no? Un intelecto, no sé si, sí, fino, sutil. ¿Cuánta bondad dice Dios con esto que nos dio intelecto? Podemos pensar, podemos ahorita si yo les digo 2 más 2 pueden pensar en 4, 10 más 4 pueden pensar, si les digo imagínense un pajarito, lo pueden pensar, ahorita las ideas que estamos transmitiendo las pueden integrar y reconocer. Cómo tener un intelecto, conciencia y cuántas buenas cualidades posibilitó dentro de ti. La posibilidad de amar, la posibilidad de agradecer, la posibilidad de, no sé, cada uno imagínese todas las cualidades buenas que disfruta de que es la vida. Eso, de repente salir a la calle, no sé, para muchos de repente la capacidad de, sí, de agradecer por algo, no sé, por algo natural, por algún fenómeno, voltear y ver las nubes y tener esa capacidad de decir, gracias a Hashem, esa capacidad, ¿cómo se dice? ¿Qué tan agradables y preciadas son estas cualidades humanas con las que fuiste beneficiado? Y cómo por medio de estas cualidades y conciencia divina que nos regalaron, es lo que nos hace más que cualquier otro ser vivo en esta tierra, o cualquier ser vivo que ni siquiera habla. ¿Sí? Por lo tanto, genera esta imagen dentro de ti. Imagínate que no tuvieras conciencia, ¿no, Barminan? Si no tuviéramos conciencia y raciocinio, y de repente un ser humano se acerca contigo y te empieza a enseñar cómo salir del ségel. Por ejemplo, cuando una persona tiene un tema de salud mental y de repente un doctor lo ayudó a salir de ese lugar, cuánto esta persona que estaba años preso en su mente, preso y de repente con ayuda de uno o de otro salió de ese lugar, cuánto esa persona agradece por volver a respirar, por volver a ser y pensar. Entonces imagínate que haces esta imagen, si perdieras tu conciencia y alguien te ayuda a recuperarla y empiezas a reconocer, sí, justamente eso, cuánto estás mejor que antes, cuánto vivir sin conciencia y con conciencia hay tanta diferencia. No alcanzarían tus días para agradecer y alabar constantemente a ese hombre que te hizo tanta bondad de regresarte tu conciencia. Si es así, con cuánto más y más, la vida del ser humano de repente no alcanzaría ni siquiera para agradecer sí, para agradecer a nuestro Creador, que no hay límite para su bondad. Entonces, como con esto terminamos, pero entonces las tres ideas ahorita de reflexión que vale la pena tenerlo en mente, presente, puede ser en el coche, puede ser en cualquier momento que uno lo haga. Primero, reconocer que hubo una intención amorosa de tenerme acá sin nada que lo obligue. Intención amorosa, generosidad y bondad que me trajo aquí. Ya que me trajo aquí, reconocer que me hizo completo. Pies, manos, piel, sentidos, etcétera. Y luego, hacia la conciencia. Cuánto agradecimiento y cuánta, es como decir, nada más, ¿no? Que puedo pensar, que puedo vivir, que puedo respirar, que puedo sentir, que puedo tocar. Entonces, sobre esas tres, al menos estas tres primeras reflexiones, dice, inmediatamente cuando reconoces que hay una intención y hay un creador que hizo eso, inmediatamente
hay un apego, hay un hilo que te genera ese vínculo otra vez con él y a partir de ese vínculo se empieza a generar las ganas de la reciprocidad, el deseo de reciprocidad, como cada quien lo va entendiendo poco a poco. Pues que sea primero Dios esto para Berajá y Atzlajá de todos y ojalá y que lo podamos integrar poco a poco, vivir con ese, ¿no? Ese aliento amplio de sentirse agradecidos por estar vivos. Bonito día a todos. No sé si hay alguna pregunta o algo. Vamos a ver las demás, Sion. ¿Qué? Vimos las primeras tres, vamos a seguir estudiando sobre las demás. Sí, vamos a seguir estudiando las demás. La idea de esta clase era los viernes, pero hoy se nos adelanta porque me encontré un libro. Pero primero Dios, sí, vamos a seguir con esta la siguiente, el siguiente martes, yo creo, o el viernes. Ahí escribo. Perfecto. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias, Muy hermoso, Sion. Sion, Buen día. gracias. Gracias, Buen Nira, día, gracias, Sion. Dayana. Gracias. 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 Bendiciones a todos. Amén.